Hablamos del oído y hablamos de la voz, de cuáles son las patologías más frecuentes que pueden sufrir una y otra. Y realmente cómo se integran aquellos chicos que tienen problemas de sordera y que realmente pretenden y quieren. Hace poco hablábamos justamente de las distintas discapacidades y de la importancia de poder escuchar al otro y poder sentir lo que a él le pasa y qué es lo que quiere y no tener que necesariamente ubicar a este tipo de chicos en un tipo de escuelas especiales para sordomudos, sino que hay chicos con una capacidad intelectual enorme que tienen la posibilidad de estudiar en cualquier otra escuela y está en nosotros poder asesorarnos y trabajar para encontrar este lenguaje común. Fuimos a consultar a la licenciada Nilda Villanueva, que es fonoaudióloga, y nos habla de lo que es la hipoacusia y cuál es la diferencia entre la sordera y cuáles son los tratamientos. Hay una diferenciación entre, para muchos autores, para otros no, de lo que es la hipoacusia y la sordera. Sordera está directamente relacionado con la pérdida total de audición, donde no hay audición directamente. Normalmente las pérdidas auditivas productos de una lesión a nivel de oído interno es una pérdida auditiva irreversible. Y que se busca herramientas de ayuda para la audición. Si hablamos en una persona mayor con lo que se llama presbiacusia, o sea, el oído envejece igual que el resto del cuerpo. Entonces lo que puede haber es un desgaste de las células nerviosas del oído por el paso de los años. ¿Cómo se hace un diagnóstico en un adulto? Bueno, el adulto hace su consulta con el médico especialista y el médico lo va a derivar a hacer los estudios correspondientes. Normalmente con una audiometría y una logoaudiometría vamos a tener idea del nivel de pérdida auditiva y la posibilidad de comprensión del lenguaje. A veces el paciente no se da cuenta, pero sí se da cuenta las personas que conviven con él. Y son los que traen al paciente a que se le ponga un audífono para que escuche mejor. A partir del año 95, con la llegada del audífono de tecnología digital, una modificación en lo que es las características de los audífonos, de la flexibilidad, las prestaciones que brinda. El paciente tiene un mejor desempeño en ambiente ruidoso, en su vida diaria. El cambio ha sido maravilloso. Y también todo lo que sea implantes cocleares. O sea, la posibilidad de hacer un implante en aquellas personas en las que el audífono no brinda ningún tipo de beneficio. En esos casos, con la llegada del implante coclear, ha cambiado mucho. Se le está dando un nivel de audición muy buena, pero lo que hay que tener muy claro es que el implante coclear no es algo que yo hago hoy y mañana salgo escuchando. O sea, es una operación donde interviene un otorrinolaringólogo, un especialista, un otólogo, y después hay que hacer una rehabilitación para adaptarse a escuchar de la forma que permite escuchar el estímulo que produce. Es un estímulo eléctrico, es diferente al estímulo auditivo que nosotros estamos acostumbrados. Pero los alcances a los que llegamos con un implante coclear es excelente. Bueno, obviamente hay distintos tratamientos. Hablamos en otros programas cuando nos referíamos a cuáles son las principales patologías del oído, que el implante coclear ha sido absolutamente revolucionario, que es algo que lamentablemente todavía no está al alcance de todos, porque es una opción de tratamiento realmente muy costosa, pero que puede modificarle la vida por completo a una persona que todavía tiene una pequeña audición y que tiene la posibilidad de modificarlo. Estamos hablando de otras cuestiones que por ahí son
más sencillas, que son más cotidianas, que no tienen un diagnóstico de sordera, pero que pueden afectar enormemente la audición de una persona si no son tratadas a tiempo. Estamos hablando de las infecciones, de las simples infecciones. Entonces, había, como bien decía la doctora en la nota, había distintos grados, ¿sí? De hipoacusia o disminución de la audición. Y una causa frecuente de hipoacusia temporal es la infección común de un oído, ¿sí? Algo que el 100% de los chicos menores de 5 años van a tener. Esto es temporal, o sea, uno le da un antibiótico, se cura y remite, salvo que quede algo más crónico, que es cuando queda líquido en el oído constantemente, que es cuando uno necesita hacer un drenaje a través de la colocación de unos tubitos que se llaman diábolos. Sí. Ahora bien, esas son causas transitorias. Después tenemos las otras infecciones, que en general son causas de sordera congénita. Entonces, cuando se estaba formando el oído, la mamá tuvo alguna infección a través de la placenta. Esa infección pasó y lesionó el oído. Como puede ser la rubiola, como puede ser el herpes, que puede pasarlo por la placenta y también puede pasar después por el canal de parto, ¿sí? Así que es muy, pero muy importante como infecciones comunes, siempre hablamos también de la toxoplasmosis. Y después están las infecciones comunes que deben ser atendidas totalmente porque controladas. Pueden ocasionar un daño, especialmente, por ejemplo, en las embarazadas. Por eso el cuidado, sobre todo durante el primer trimestre, que es cuando se forman todos los órganos, es fundamental, porque si no, el daño va a ser para toda la vida. ¿Está? Y después un parámetro importante para los padres. ¿Cuántas otitis por año están dentro de los parámetros normales y cuándo debiera uno consultar a un otorrinolaringólogo? Porque esto ya supera lo que puede ser normal, entre comillas. Exacto. En general va a depender, ¿sí? Va a depender de la edad, del tipo de otitis. Si es una o dos otitis por año, que es bien otitis típica, otitis media, que empieza con fiebre, mucho dolor, tiene supuración, cura, uno lo ve con el otoscopio y la verdad que curó perfectamente, no hace falta. Ahora, las otitis repetitivas, ya más de 2, uno hace la consulta con el otorrinolaringólogo. ¿Por qué? Porque él tiene que evaluar la posibilidad de poner estos tubitos para evitar que este moco se infecte, este líquido que tiene en el oído, y además por la necesidad de tal vez realizar algún estudio para ver cómo está ese oído. Básicamente una audiometría para ver cómo está la audición. La indicación también de colocar esto es si hay una disminución en el poder de audición. Claro. Esto es fundamental, porque si no lo tratamos ahora, después va a quedar con esa pérdida de la función en ese oído. Por eso es tan importante la audiometría y que esto no tiene que ver solamente con un reclamo de la escuela, sino que tiene que ver con un parámetro que nosotros tenemos para evaluar si efectivamente este chiquito necesita de un tratamiento alternativo. Recordamos también que la audiometría en general se hace con chicos grandes porque tienen que participar. Uno es colocarle unos auriculares y tiene que levantar la mano cuando va escuchando los ruidos. Por eso no se usan otras técnicas cuando son muy chiquititos. Y después otras infecciones que en general no causan frecuentemente lesiones en el oído, pero que hay que tener cuidado: sarampión, paperas. Por eso es tan importante recordar el tema de la vacunación. Y ya casos más graves, como puede ser una meningitis, entre otros daños, puede producir un daño a nivel auditivo y puede llevar a sordera. Son causas menos frecuentes. Lo que quiero transmitir a los papás es que hay que tener el calendario de vacunación al día, porque la mayoría de estas enfermedades son prevenibles por vacunas. Bueno, y volviendo a los diábolos, yo hago estas preguntas porque son aquellas preguntas que yo me hice en su momento cuando tuve que tomar la decisión de operar o no operar a uno de mis hijos. Digo, bueno, en algún momento este conducto se va a sanear, en algún momento este conducto va a crecer lo suficiente para que no se acumule el moco y no se produzcan estas infecciones. Lo que me encontré es, si no lo tratamos, esta infección recurrente en este momento de la vida puede generar un daño a futuro en la audición de este chico. Y lo va a provocar. Así que es muy importante, por eso los pediatras trabajamos en conjunto con el otorrinolaringólogo para evitar esto, ¿sí? Es fundamental esto porque digo, si no, todo lo que tiene que ver con la nariz y con el oído, uno siempre escucha de los pediatras que te dicen, bueno, ya se va a terminar de desarrollar, va a terminar de crecer y Por eso, es como el tema del broncoespasmo. Por ahí uno tiene un broncoespasmo, uno lo maneja. Ahora, si se repite, bueno, tenemos que consultar al neumonólogo. Fenómeno. Bueno, en un ratito nada más estaremos conversando con el licenciado Cristian Quesada Scorn, que es psicólogo, y con la licenciada Silvana Pelandi, que es intérprete de señas.
y estaremos hablando de este proceso de integración. ¿Cómo se da? ¿Cómo se desarrolla? Se debería dar en más lugares de los que se da en realidad. De eso estaremos hablando en un ratito nada más después de la pausa. Recuerden que nos pueden llamar, que estamos hablando de las patologías del oído, pero también las de la voz. En un ratito estaremos conversando con el doctor Berman. Roberto, nuestros teléfonos. 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, ya venimos, no se vayan. Hay que dar vuelta a las latas, hay que dar vuelta a los tarros, hay que sacarle el agua a las cubiertas tiradas. Mosquito, mosquito, vas a morir. Mosquito, mosquito, no te dejo vivir. No, 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 no. Decirle no al dengue. ¿Sabías que la hipoacusia es la disminución del nivel de audición de una persona por debajo de lo normal? Puede ser reversible o permanente.